Corintios capítulo 15 y vamos a orar al Señor. Padre, cuán dichosos somos de tener una copia de tu santa palabra, Señor, en nuestras manos. Hay lugares en donde no la tienen en su propio idioma, Señor, y nosotros tenemos una copia en nuestras manos, de manera que podemos escuchar tu palabra, podemos escucharte hablando en nuestros corazones desde el cielo por medio de ella, Señor. Y es tu palabra, Señor, la que nos da vida, es tu palabra la que nos santifica, es tu palabra, Señor, la que nos redarguye, es tu palabra la que nos edifica, Señor, y te damos gracias por ella. Te pedimos en esta mañana que tú hables a nuestro corazón, tú conoces nuestras necesidades, Señor, y te pedimos que tú, por medio de este pasaje, hables a nuestro corazón y que tú impartas vida, Señor, que tú nos sigas vivificando, Señor, y nos sigas renovando a la imagen de Cristo, y que a través de este pasaje podamos tener esperanza, Señor, para seguir viviendo la vida cristiana conforme a lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en esta mañana en 1 Corintios capítulo 15, del versículo 12 al versículo 20. La palabra del Señor nos dice así: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana es entonces vana es también la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Vamos a tomar nuestro lugar. Hoy estamos conmemorando, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mundo existen alrededor de 4,200 religiones en la actualidad. Ponte a pensar, 4,200 religiones. Y eso nos demuestra que el ser humano, por naturaleza, es un ser religioso. Que el ser humano, por instinto, sabe que Dios existe. La desgracia es que el ser humano se niega a rendirse al único Dios vivo y verdadero, y esa es la razón por la cual hay 4,200 religiones en el mundo. Porque el ser humano lo que hace para callar el reclamo de su conciencia es levantar su propio Dios. Es inventarse su propio Dios y decide creer en cosas que no son reales, cosas que no sucedieron, cosas que son el resultado de su propia imaginación, como la reencarnación y como tantas otras creencias que existen hoy en día. En cambio, hermanos, la fe cristiana descansa sobre hechos históricos. Hechos que sucedieron en el tiempo y en el espacio, que fueron vistos, oídos y palpados por testigos oculares que dieron testimonio de lo que ellos vieron y que estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron. A lo largo de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, él se dedica a corregir, confrontar una serie de errores en la doctrina y en la práctica que tenían los hermanos de esa iglesia en Corinto.
Y uno de tantos errores que tenían en esta iglesia era la confusión que tenían acerca precisamente de la resurrección de los muertos. Ellos creían que Cristo había resucitado, pero había quienes en la iglesia afirmaban que aunque Cristo ha resucitado, nosotros no vamos a resucitar. Cristo resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar. No existe una resurrección de entre los muertos. Y al parecer, ellos creían que después de la muerte, los cristianos vamos a ir a vivir con el Señor, pero no con nuestros cuerpos físicos, sino solamente en espíritu. Y aún hoy en día, muchos cristianos, de una manera quizá no explícita, pero están esperando que vamos a vivir eternamente con el Señor en el cielo, solamente con nuestra alma, solamente en espíritu, pero no con nuestro cuerpo. Al parecer ellos pensaban que la resurrección era solamente una experiencia espiritual. Es decir, que al creer en Cristo, nosotros resucitamos espiritualmente con Cristo para vivir una nueva vida, lo cual es cierto, pero que al morir nuestra alma se irá con el Señor, mientras que nuestro cuerpo se quedará aquí en la tierra y nosotros viviremos y disfrutaremos de la presencia del Señor en nuestra alma espiritualmente, pero no con nuestro cuerpo. De allí que entonces el apóstol Pablo procede a corregir este error, procede a aclarar esta confusión usando el caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como evidencia y como fundamento para hablar acerca de nuestra resurrección. Y es por eso que en versículos 1 al 11 el apóstol Pablo les recuerda el evangelio que ellos habían creído, el cual, fíjate bien, anuncia la muerte y la resurrección de Jesucristo, las cuales se cumplieron conforme a lo que Dios había prometido desde las Escrituras del Antiguo Testamento. Observa, por ejemplo, ahí en tu Biblia, leyendo desde el versículo 1, dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Observa esto: si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero aún algunos ya duermen. Pero después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Observa en estas palabras cómo la resurrección del Señor no es algo que ocurrió en secreto. Nuestra fe no descansa solamente en una tumba vacía, sino descansa en el testimonio de personas que lo vieron, lo escucharon, lo palparon, vieron sus heridas. Tomás metió su dedo en sus heridas, en sus manos, en su costado. Lo vieron comer y lo vieron ascender en cuerpo físico a los cielos. Observa que dice que no solamente los 12 apóstoles lo vieron. Nos dice que más de 500 hermanos lo vieron a la vez. Y ellos dan testimonio de que Jesús en verdad resucitó con un cuerpo físico. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿pero qué importancia tiene el que Jesús de Nazaret de verdad haya resucitado? Y que haya resucitado con un cuerpo físico.
¿qué sucedería si nosotros creemos que Jesús resucitó, pero Él en realidad no resucitó? ¿Tiene alguna implicación? ¿Tiene algún resultado? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida que Jesús haya resucitado? Y eso es precisamente lo que el Espíritu Santo nos enseña en 1 Corintios capítulo 15. El día de hoy no vamos a analizar todos los versículos de este pasaje, pero nos vamos a enfocar en 2 puntos acerca de la resurrección. En primer lugar, nos vamos a enfocar en la negación de la resurrección, en versículos 12 al versículo 19 que ya leímos. Y en segundo lugar, vamos a ver la implicación de la resurrección. La negación de la resurrección y la implicación de la resurrección. Comenzamos entonces con la negación de la resurrección, la cual podemos ver en versículo 12. Allí en nuestra Biblia podemos leer cómo había una confusión en la iglesia de los Corintios y el apóstol Pablo escribe: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Todo parece indicar, por lo que hemos leído en los primeros 11 versículos, todo parece indicar que los cristianos en esa iglesia, de otra manera no serían cristianos, creían que Jesús había resucitado. Pablo mismo da testimonio: ustedes recibieron este mensaje, ustedes creyeron este mensaje, por este mensaje es que ustedes son salvos. Pero había algunos en la iglesia que negaban que un día nosotros, los cristianos, algún día vamos a resucitar en un cuerpo físico para estar en la presencia del Señor para siempre. Y es posible que ellos vieran la resurrección de los cristianos como una experiencia meramente espiritual, como algo que ocurre solamente en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero que no como algo que ocurrirá en nuestro cuerpo. Ahora bien, el texto no nos explica cómo es que ellos llegaron a esta conclusión. Pero no es difícil poder saber cómo es que llegaron a esta conclusión, porque en la mentalidad de los griegos en aquel entonces, en la mentalidad del mundo en aquel entonces, que tenían una visión dualista, es decir, ellos creían el cuerpo es algo malo y el espíritu es algo bueno. Por lo tanto, cuando nosotros muramos, así como una serpiente que se deshace de su piel, así también nosotros, cuando nosotros muramos, nos vamos a deshacer de este cuerpo y vamos a ser libres de él para estar en la presencia del Señor, en espíritu, para siempre. De tal manera que ellos creían que cuando nosotros muramos espiritualmente vamos a estar en la presencia del Señor. Pero el apóstol Pablo nos demuestra, usando la resurrección física de Cristo, que esa manera de pensar es irracional. Es un hecho que Cristo, siendo un ser humano, Él resucitó. Dios no necesita resucitar porque Dios no se muere. Pero recordemos que Cristo tenía 2 naturalezas. Él era plenamente Dios, pero también era plenamente humano. Esas 2 naturalezas no se mezclaron, es decir, la naturaleza humana de Jesús no era divina y la naturaleza divina de Jesús no era humana. Cada una conservó sus propios atributos. De tal manera que Cristo murió en su naturaleza humana, porque Dios no puede morir. Entonces, Él murió en su naturaleza humana y siendo un ser humano con un cuerpo físico, Él resucitó. Él resucitó con un cuerpo físico que podía ser tocado, que podía comer, que podía tocar a otros, pero un cuerpo que era glorificado, un cuerpo incorruptible. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, si Cristo en su humanidad, Él resucitó, entonces eso significa que sí existe una resurrección que es corporal. Por tanto, él pregunta, ¿cómo es que hay entre ustedes algunos que afirman que no hay resurrección de entre los muertos? Ahora bien, ¿qué pasaría si no existe la resurrección de entre los muertos?
¿Cuáles serían las consecuencias de que no existiera la resurrección de entre los muertos? Y el apóstol Pablo nos presenta 7 consecuencias de que no existiera la resurrección de entre los muertos. Primera consecuencia, observa ahí en versículo 13, léelo ahí en tu Biblia. Dice el apóstol Pablo, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Es decir, el hecho de que Cristo ha resucitado es una demostración de que existe la resurrección entre los muertos. Porque si no existiera la resurrección entre los muertos, si fuera imposible la resurrección entre los muertos, si no fuera algo que va a suceder, Cristo tampoco hubiese resucitado. Pero el hecho de que Cristo ha resucitado, entonces significa que existe la resurrección entre los muertos, porque Cristo murió y Cristo fue resucitado. Segunda consecuencia, versículo 14, la primera parte dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Vana es nuestra predicación. El mensaje del Evangelio que los apóstoles predicaron, como ya leímos arriba, es que Cristo, dice en versículo 3, murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero si Cristo no resucitó, entonces nuestro mensaje no sirve absolutamente para nada. No solamente eso, nuestro mensaje es falso. Nuestro mensaje es una farsa que no serviría de nada si Cristo no hubiera resucitado. Tercera consecuencia, segunda parte del versículo 14. Y vana también la fe de ustedes. Eso significa entonces que todo lo que nosotros hemos creído sobre Cristo sería falso. Si Cristo murió, pero no resucitó, entonces significa que Cristo no es el Salvador del mundo. Porque la Escritura del Antiguo Testamento afirmaba que el Mesías Salvador tenía que resucitar de entre los muertos. Si Cristo no resucitó, entonces Cristo era un falsante. Y entonces nuestra fe en Cristo no sirve absolutamente para nada. Eso echa por tierra la idea de muchas personas que piensan que no importa lo que creas, lo importante es creer. Eso es falso totalmente. Porque ¿de qué sirve creer en algo que es falso, que no existe, que es producto de la imaginación? No sirve absolutamente para nada. Si lo que crees no es verdad, no sirve lo que tú crees. No tiene ningún valor, no tiene ningún beneficio. Si Cristo no resucitó, lo que creemos se desmorona y nuestra fe es totalmente falsa, es totalmente vana, es totalmente inútil. Número 4, no solamente es falso, sino que estamos mintiendo contra Dios. Dice el versículo 15, observa esto, aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. ¿Te das cuenta? Si Cristo no resucitó, entonces lo que creemos no solamente es falso, no solamente es una mentira, estamos mintiendo contra Dios. Estamos diciendo que Dios hizo algo que en realidad no hizo. Y al hacer eso, estamos engañando a la gente. Estamos diciendo que Cristo resucitó cuando en verdad no resucitó, si es que los muertos no resucitan. Así que además de ser falso lo que creemos, estaríamos pecando contra Dios. ¿Y cuál sería el resultado de eso? Versículo 17, la quinta consecuencia. Todavía estamos bajo condenación.
Observa el versículo 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Eso ya es una implicación más personal, ¿no es cierto? Porque la razón por la cual Cristo vino al mundo, la razón por la cual Dios el Hijo se hizo hombre, fue para morir en una cruz, a fin de llevar el castigo que aquellos que habrían de creer en Él merecemos. Cuando nosotros vemos la cruz, no estamos viendo el castigo de los romanos, ni siquiera de los judíos, ni siquiera el rechazo de su propio pueblo. Estamos viendo la ira de Dios, del Dios Santo, sobre el pecado. Dios no está jugando con el pecado. Y la Biblia nos dice que todo ser humano estamos bajo la ira de Dios, bajo la condenación de Dios, a causa de nuestros pecados, y no existe manera en que nosotros podamos pagar por lo que nosotros hemos hecho. Un solo pecado, dice la Biblia, es suficiente para condenarnos al fuego eterno. ¿Cómo vamos a pagar? ¿Con cuántas buenas obras vamos a pagarle a Dios? Pero los seres humanos, obviamente, tendemos a fijarnos, es que yo no soy tan mala persona. Y tendemos a fijarnos en lo bueno que hemos hecho. Ok, ¿y qué va a suceder con lo malo que has hecho? Dios, dice la Biblia, no tiene por inocente al culpable. Por lo tanto, el culpable, lo justo es que el culpable reciba su merecido castigo. Y Dios ha establecido para los hombres que muramos y después de eso viene el juicio. Y nadie puede salvarse por medio de su buena conducta. Porque lo que Dios demanda, si es que es el camino que queremos escoger para ser salvos, obediencia perfecta. ¿Y qué vamos a hacer? Ninguno de nosotros hemos obedecido de una manera perfecta. Por eso estamos perdidos. Por eso no hay otra forma en que pudiéramos ser salvos si no es porque Dios mismo viene, toma forma humana y recibe en nuestro lugar el castigo que nosotros íbamos a recibir. Esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Pero si Cristo no ha resucitado, conforme a las Escrituras, entonces Cristo no es el Salvador. Cristo no es el Salvador. Y eso significaría una cosa, que aún nosotros estamos en nuestros pecados. Y eso significa que seguimos todavía bajo la ira de Dios. Y que cuando nosotros muramos, no vamos a ir al cielo. Vamos a recibir el eterno castigo que nosotros merecemos. Si Cristo no resucitó. El apóstol Pablo nos dice acerca de Cristo en Romanos 1:4, leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate bien, dice que quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que Cristo, es decir, Jesús de Nazaret, cómo sabemos que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento? Dice Romanos 1, versículo 4, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Esa es la señal, esa es la evidencia, ese es el sello de aprobación de Dios, no solamente de que Él es el Hijo de Dios, sino de que su sacrificio fue suficiente para pagar por nuestros pecados. De tal manera que todo aquel que corra a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la resurrección de entre los muertos. Romanos 4:25 añade que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones, escucha esto, y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la resurrección de Jesucristo es la evidencia de que todo aquel que en Él cree no se va a ir al infierno. Si Cristo no resucitó, no tenemos evidencia. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es falsa, todavía estamos en nuestros pecados y entonces lo justo es que recibamos
el eterno castigo de Dios. Pero si Cristo no resucitó, no nos sirve de nada que Cristo haya muerto. Si Jesús de Nazaret no resucitó, no sirve de nada que haya muerto en una cruz. Porque no podríamos ser declarados inocentes delante de Dios por su muerte. Cristo necesitaba resucitar. No solamente morir en la cruz. Pero si Cristo no resucitó, sexta consecuencia, la tenemos en versículo 18. Los cristianos muertos se perdieron. Observa el versículo 18. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. No fueron al cielo. Pablo vuelve a recalcar que creer en una mentira no salva a nadie, ni siquiera con el pretexto de una buena intención. Todos los que están en una falsa religión, aunque sea con una buena intención, aunque sea tratando de ser buenas personas, aunque hayan cumplido con su religión, al final de cuentas, al morir, se perderán, porque creyeron en una mentira. Dios ha prometido que serán juzgados todos los que no creyeron en la verdad. Así que no importa lo que crees, si lo que crees es una mentira. Nadie se salvará creyendo una mentira. Es mentira que todas las religiones llevan a Dios. Solamente hay un camino que lleva a Dios, y ese es Cristo. Y Jesús mismo dijo, yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, como si hubiera muchos. Dijo yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. No hay otra manera de llegar al Padre si no es a través de Jesucristo. Hechos 4:12, por eso nos dice que en ningún otro hay salvación. Escucha eso. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en Mahoma. No hay salvación en Buda. No hay salvación en los santos. No hay salvación en María. Dice, en ningún otro hay salvación. ¿Por qué no hay salvación más que en Cristo? Escucha esto. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso dice el Señor. Pero ¿por qué no hay en alguien más? Porque no podemos acercarnos al Padre a través de otro intercesor. Escucha las palabras de 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Hay un solo mediador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Cristo Jesús, hombre. No hay otro mediador. No hay otro intermediario. Dios dice, el único mediador que te puede acercar al Padre, ese es Cristo. ¿Pero por qué? Fíjate bien por qué. Porque Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Por eso es que no puede haber salvación fuera de Cristo. Porque aquel que puede acercarnos a Dios, fíjate bien, aquel que puede acercarnos a Dios tenía que haber recibido el castigo de Dios en nuestro lugar. Y nadie pudo haber recibido el castigo de Dios en nuestro lugar. Ni los santos, ni María, ni Mahoma, ni nadie, sino exclusivamente Cristo. Porque Él es a quien Dios escogió. Él es a quien Dios envió. Y es el único que puede acercarnos al Padre. Pero todo eso, hermanos, sería una mentira y sería un engaño si Cristo no resucitó. Y en consecuencia, los que han muerto creyendo en Cristo, entonces fueron arrojados al infierno si Cristo no resucitó. Finalmente,
Versículo 19. La séptima consecuencia, si Cristo no resucitó, es que somos los más dignos de lástima. Observa el versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Sabes por qué los más dignos de lástima? Porque dime de qué sirve creer en Cristo si Cristo no puede salvarte. Dime de qué sirve creer en Cristo y tener esperanza acerca del futuro eterno si esa esperanza es falsa. Y al final de cuentas te perderás igual que todos los demás. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve creer en Cristo para ayudarme a sentirme mejor psicológicamente si al final de cuentas me voy a perder? No sirve absolutamente de nada. Solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos perdiendo nuestro tiempo si nosotros creemos en un Cristo que no resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Pero Cristo sí resucitó. Y no lo hizo en secreto. Y nuestra fe no descansa en una tumba vacía. Porque una tumba vacía puede explicarse de muchas formas, tal como vemos en el Evangelio de Mateo, que los guardias que estaban custodiando la tumba, siendo pagados por los líderes religiosos judíos, dijeron que sus discípulos se lo habían robado. Pero Cristo resucitó. Y tocaron sus manos y su costado y comieron con él y lo palparon y lo escucharon y lo vieron. Y no fueron uno ni dos. Y no fue producto de su imaginación, más de 500 hermanos a la vez. Y el libro de Hechos nos dice que ellos lo vieron subir al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Y eso, hermanos, tiene una implicación para nosotros. ¿De qué sirve? ¿Qué nos sirve a nosotros a nivel personal que Cristo haya resucitado? ¿Cuál es la implicación? Observa el versículo 20. Pero ahora, Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. En los tiempos bíblicos, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha. Y esos primeros frutos se ofrecían al Señor en la seguridad y en la esperanza de que toda la cosecha iba a llegar. Pues dice, Cristo es los primeros frutos. El que ofrecía las primicias o los primeros frutos de la cosecha le daba gracias a Dios en la seguridad de que iba a recibir la cosecha completa. Así que entonces cuando Pablo está diciendo que Cristo es la primicia de los que durmieron, significa que de la misma manera que Cristo murió y resucitó, así también todos los que mueran creyendo en Cristo habrán de resucitar como Él. Pero ¿por qué su resurrección nos asegura nuestra resurrección? Pablo nos explica. ¿Por qué? ¿Por qué su resurrección? Significa que nosotros que creemos en Él vamos a resucitar. Y fíjate cómo lo hace en versículos 20 y 21. Porque, explicación, ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de entre los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esos dos versículos nos muestran que cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios puso a Adán como la cabeza representativa de toda su descendencia. Adán estaba representando a toda su descendencia. De tal manera que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y toda su descendencia quedó contaminada por su pecado. Toda su descendencia se hizo pecadora. Toda su descendencia vino a estar bajo la condenación de Dios. Esa es la razón, hermanos, por la cual un bebé nace
Y así como vemos a la bebita Erandi, bien hermosa, que no mata ni una mosca, ¿sí? La Biblia nos dice que la semilla del pecado está en ella. ¿Quién de nosotros le enseñó a sus hijos a hacer lo malo? Y le dijo, mira, te voy a enseñar cómo mentir, te voy a enseñar cómo ser desobediente, te voy a enseñar cómo ser egoísta, te voy a enseñar cómo no prestar tus juguetes. ¿Alguien hizo eso? Ellos ya lo traen. Porque Adán nos hundió a todos en el pecado, en la condenación. Y alguien puede decir, pero ¿por qué Dios hizo eso? Fíjate bien, Adán es la sombra de Cristo. Dios lo hizo así, a fin de que en Cristo, cuando Cristo vino, Él actuó como cabeza representativa de aquellos que Él vino a salvar. Si Dios no hubiera hecho eso con Adán, entonces Cristo hubiera tenido que morir por cada uno de aquellos que Él vino a salvar. Pero así como en Adán todos mueren, así también aquellos que están en Cristo vamos a ser vivificados. Porque Él actuó en representación de aquellos que Él escogió desde antes de la fundación del mundo, que Él iba a salvar. De tal manera que en Cristo, Cristo obedeció como hombre perfectamente al Padre, jamás pecó. Entonces, ¿por qué fue a la cruz? Porque alguien tenía que pagar en lugar de nosotros, a fin de que nosotros no tengamos que recibir el castigo que merecemos. Dios descargó sobre su propio Hijo el castigo de todos y cada uno de los que habríamos de creer en Él. Y es por eso que cuando Cristo en la cruz pagó por esos pecados, Él dijo, consumado es. La cuenta está saldada. De tal manera que todo aquel que crea en Él, todo aquel que no busque otro sustituto, que no busque otro camino, sino que venga a los pies de Cristo, encontrará salvación y vida eterna. Porque a través de Cristo Él va a ser declarado inocente de los cargos. Porque mi castigo lo llevó Cristo. Tu castigo, si has creído en Cristo, lo llevó Cristo. Pero ¿qué sucede si alguien no se rinde a Cristo? Tiene que llevar su propio castigo. Entonces dice, aquellos que hemos creído en Él seremos vivificados. ¿Cuál será el orden de esta vivificación? Observa versículos 23 y 24. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, es decir, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Y entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Hay un orden en el cual vamos a resucitar. No resucitamos en cuanto morimos. Cuando morimos, vamos, si hemos creído en Cristo, vamos a la presencia del Señor de manera inmediata. Eso nos enseña la Biblia. Sino los que no creen en Cristo, en alma, en espíritu, van al castigo eterno, en alma, en espíritu. Pero llegará el tiempo en que unos y otros vamos a resucitar. Los que creyeron en Cristo para vida eterna con Dios, los que no creyeron en Cristo para condenación eterna, en cuerpo. Pero ¿cuál será la naturaleza de esa vivificación? El versículo 35 nos deja claro que esta vivificación es la resurrección de nuestro cuerpo. Pablo se anticipa a la pregunta que los cristianos puedan tener diciendo, oye, a ver, pero alguien me dirá, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vienen? Y Pablo nos explica en versículos 42 al 44. Así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo
espiritual. Así que entonces cuando seamos resucitados, no será con un cuerpo corruptible. El cuerpo que nosotros tenemos es corruptible en este momento. Se enferma, se cansa, envejece, se muere. Pero el cuerpo resucitado será un cuerpo diferente. Será un cuerpo que no enfermará, que no envejecerá, que no le dolerá absolutamente nada, que no morirá. Un cuerpo apropiado para vivir en la presencia del Señor para siempre. Los que no crean en Cristo también recibirán un cuerpo apropiado para poder resistir el fuego del infierno eternamente. Eso no es un cuento de hadas. Jesús habló claramente de eso para advertirnos de esa realidad. Y el versículo 49 nos dice que tal como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, de Adán, traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo sucederá eso? Observa versículos 51 al 55. Así que les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al tocar la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Pero es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Estos versículos nos dejan claro que al final de los tiempos, cuando suene la trompeta final, todos los cristianos que hayan muerto, de manera instantánea, serán resucitados con un cuerpo glorificado. ¿Y qué sucederá con los que estén vivos en ese momento? Nos dice, no van a morir, van a instantáneamente recibir, sin tener que morir, el cuerpo glorificado, para no volver a morir. El apóstol Pablo añade en 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17, nos dice que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Esas son las implicaciones de la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, todos aquellos que hayan creído en Cristo resucitarán también. Y vivirán en la presencia del Señor eternamente. En los cielos nuevos y en la tierra nueva que el Señor preparará para su pueblo. Por tanto, hermanos, ¿cómo debemos vivir? Porque esto no estamos hablando simplemente del futuro. ¿Qué implicación tiene eso para nosotros en el presente? ¿Sirve de algo saber eso? Observa lo que el apóstol Pablo concluye en el versículo 58 de nuestro pasaje. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Esa es la implicación para nuestras vidas hoy en día. Puesto que Cristo resucitó, nosotros un día resucitaremos. Y si un día resucitaremos, entonces hay una manera en la que nosotros debemos vivir en el presente. Y es esta manera. Nos dice allí, estando firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Nos dice, por tanto, confórtense, es decir, anímense unos a otros con estas palabras.
Y el apóstol Juan nos dice en su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Observa, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Si creemos en verdad que esto es una realidad, que la resurrección de Cristo es una realidad, entonces no podemos vivir a nuestro antojo. No podemos vivir haciendo nuestra propia voluntad. No podemos vivir como a nosotros se nos pegue la gana. Y no podemos creer tampoco en Dios, como muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Solamente hay una manera de creer en Dios, y eso es a su manera. Y su manera ha sido definida en las Escrituras. Por eso leemos la Biblia. Por eso estudiamos la Biblia. Así que entonces, hermanos, puesto que un día habremos de resucitar para estar con el Señor, estemos firmes en el Señor. Dediquémonos a estudiar su palabra, de tal manera que podamos obedecerlo. No podemos obedecerlo si no conocemos lo que Él dice. Por eso estudiamos su palabra. De tal manera que no nos dejemos llevar por falsas doctrinas. Seamos constantes en nuestro compromiso, obediencia y servicio al Señor. Y abundemos siempre en la obra del Señor, sabiendo que aunque en este mundo no veamos recompensa, aunque en este mundo enfermemos, aunque en este mundo suframos, aunque en este mundo vivamos injusticias y no vivamos la vida que nos gustaría haber vivido, nuestros ojos no están puestos en esta vida. Un día vamos a descansar de todo el sufrimiento que podamos haber sufrido en esta vida. Y aun si no nos tocó sufrir en esta vida, lo que hayamos pasado en esta vida, lo que hayamos disfrutado en esta vida no es nada comparado con lo que habremos de disfrutar si creemos en Él. Pero Él nos advierte, todo aquel que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, dice ahí en Juan 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Y Él nos enseña, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa obedecer al Hijo, Él dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es lo que nosotros celebramos. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por este mensaje, Señor, el mensaje del Evangelio que nos anuncia salvación y vida eterna, perdón de pecados para todo aquel que viene a ti. Porque fuera de ti no hay salvación, Señor. Y te damos gracias porque hemos encontrado salvación en Cristo. No en nuestras buenas obras, no en nuestra propia obediencia imperfecta, incompleta, parcial, sino en Cristo, en la obediencia perfecta de Cristo. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir purificándonos cada día más, conforme a tu palabra, en obediencia a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.